Hola, servicio al cliente de Gold Pie Company. ¿En qué puedo ayudarle? Escuchen con atención. Dejen de profanar mi tierra porque si continúan, no quedará de ustedes más que el eco de sus nombres. Les advierto. Deténganse o desataré mis sombras. Ellas los seguirán donde vayan. Les robarán la calma. Les negarán el sueño. Y su espíritu vagará sin descanso entre la oscuridad y el polvo. Dejen mis tierras en paz o serán condenados a escuchar eternamente los susurros de mi reino. Lo siento, ha marcado el número equivocado. Que tenga buen día. Bienvenidos una vez más, espectadores de Espíritu Turbado. La historia de hoy es traída a ustedes por la paradoja del abismo. Transcurre en la avenida Mariscal Santa Cruz de La Paz, la capital de Bolivia. Específicamente en las oficinas del call center de una controversial y cuestionable empresa de minería. Hemos cambiado su nombre ya que nunca está de más cuidarse un poco la espalda. La historia me la contó un amigo al que llamaremos Javi. Él trabajó ahí durante el transcurso de los hechos que revelamos a continuación. Les advierto, lo que están a punto de oír puede hacerlos sentir presencias ajenas muy cerca de ustedes. Si están escuchando esto mientras están a solas, los invito a que reflexionen. Tienen una última oportunidad. Si no creen tener la valentía suficiente como para quedarse a escuchar la historia, por favor abandonen el video. Recuerden que una vez que caes en la paradoja del abismo, nunca vuelves a ser el mismo. Como era común de lunes a sábado, cada mañana a las 4 a.m. el reloj despertador le avisaba a Javi que una nueva y nauseabunda jornada comenzaba. Bañarse con agua helada. Forzarse a comer el desayuno y, con suerte, tomar el autobús a tiempo. Subirse casi por la fuerza para viajar apretujado junto con otras personas a las que creemos igual de miserables. Así hasta llegar a su parada luego de casi 2 horas de viaje por las altitudes de La Paz. Al llegar a su parada notó que su camisa estaba arrugada. Eso era obvio, ya que en las últimas 2 horas había tenido que contorsionar su cuerpo como si de un muñeco inflable se tratara. Pero además, notó una gigantesca mancha marrón en su camisa. ¿Qué podía haber sido eso? ¿Tal vez café? Por el color y la facilidad con la que se expandió por toda su área abdominal. Pero ¿cómo era posible que alguien hubiese derramado café en mi camisa y yo ni siquiera me haya dado cuenta? Pensó Javi mientras intentaba en vano reducir el tamaño de la mancha mientras caminaba hacia su cubículo. Al entrar por la puerta de las oficinas de la Gold Pie Company notó cómo su camisa desarreglada atraía las miradas de sus compañeros. Ese día había dormido particularmente mal. Había tenido pesadillas y constantemente se despertaba al sentir esa sensación que todos hemos sentido alguna vez, que es como si tu cuerpo estuviera cayendo al vacío. Lo normal en esos casos es que tengas un espasmo, generalmente en las piernas y brazos, que básicamente solo es tu cuerpo intentando reaccionar ante la caída. Pero en el caso de Javi, él de verdad quería caer hacia profundidades desoladas, ya que constantemente fantaseaba sobre vivir en la completa oscuridad, si es que allí por fin podría no sentirse terriblemente agobiado por la presencia de otros seres humanos. Como sea, un día más de desgastante trabajo le esperaba. Javi trabajaba como teleoperador en las oficinas de atención al cliente de la Gold Pie Company, una empresa minera que se encargaba de suministrar la tecnología necesaria para explotar yacimientos de cobre y litio. Había llegado 20 minutos tarde, así que rogó que su supervisor no se diera cuenta. Entró a su cubículo, encendió su ordenador y se colocó los audífonos. La primera llamada del día. El jefe de un yacimiento a 200 kilómetros de la oficina le reprochaba el nulo avance de las entregas del material de logística necesario para cavar nuevos fosos. Es imposible que sean 15 semanas de retraso. El patrón nos va a votar por culpa de ustedes. Dígame usted qué va a hacer para que no me voten. Usted le va a comprar la comida a mis hijos. Usted le va a pagar los gastos a mi mujer. Dígame que usted debe estar seguro muy sentadote en una oficina sin hacer nada. No, dígame qué piensa hacer. Esta clase de cosas pasaban todos los días, todo el tiempo. Sin embargo, Javi no terminaba de acostumbrarse. Él era un joven tímido, que toda la vida había tenido problemas para socializar. De hecho, ya había cumplido 25 y jamás había tenido novia. Tampoco había tenido ningún tipo de relación sentimental. Tampoco tenía muchos amigos. Y los que tenía, a veces los escuchaba burlarse de él a sus espaldas. Por eso cada vez que alguien llamaba se ponía tan nervioso, hasta el punto en que sus manos comenzaban a sudar y su pulso se aceleraba.
Sus compañeros de trabajo lo habían notado desde el primer día que Javi comenzó a trabajar en el call center, y por eso le ponían apodos que sugerían que era un gallina. La única razón por la que no renunciaba era porque no sabía hacer más nada. Una vez intentó trabajar como albañil en una construcción junto a su papá antes de que enfermara de gravedad y finalmente partiera, pero sus brazos eran tan débiles y él era tan frágil que no podía ni levantar los ladrillos sin fatigarse. Su padre, que era un hombre robusto y tosco, no hacía más que recriminarle su falta de vigor físico. Y finalmente, tras unos pocos días de labor, decidió echarlo, solo con la promesa de que si un día se hacía un hombre de verdad, tendría un lugar asegurado en la obra. Daban ya las 10 a.m. Javi miraba el reloj compulsivamente, deseando que llegara la hora del almuerzo para, al menos por una hora, dejar de escuchar a las personas que lo intimidaban. En un momento notó que su supervisor había dejado sobre su escritorio un reporte impreso junto con una advertencia. Balance general, bajo rendimiento, quejas de clientes sobre tu desempeño. Debes mejorar, o de lo contrario la empresa tomará medidas para prescindir de tu servicio. Javi respiró profundo. Pensó en las deudas acumuladas, en las cuentas quincenales de su tarjeta de crédito, en la comida de su gato y en la colegiatura de sus hermanos pequeños. Maldijo su suerte al principio, pero a la vez, un pequeño rayo de esperanza brotó en su pecho. Pensó, tal vez ya sea hora de forzarme a buscar otra manera de ganarme la vida. Quizás una en donde no tenga que hablarle a desconocidos enfurecidos buscando desquitárselas conmigo. Justo en ese momento entró una nueva llamada. Hola, servicio al cliente de Gold Pie Company. ¿En qué puedo ayudarle? Escuchen con atención. Dejen de profanar mi tierra porque si continúan, no quedará de ustedes más que el eco de sus nombres. Les advierto. Deténganse o desataré mis sombras. Ellas los seguirán donde vayan. Les robarán la calma. Les negarán el sueño. Y su espíritu vagará sin descanso entre la oscuridad y el polvo. Dejen mis tierras en paz o serán condenados a escuchar eternamente los susurros de mi reino. Lo siento, ha marcado el número equivocado. Que tenga buen día. De verdad que ocurren cosas extrañas en este trabajo. Hola, servicio al cliente de Gold Pie Company. Escúchame con atención, mi paciencia se agotó hace ya mucho tiempo. Han entrado en mi tierra sagrada. Han abierto los sepulcros de poderosos dioses cuya maldad está más allá de la comprensión de sus empobrecidas mentes orgánicas. Ahora no podrán hacer más que ser testigos de cómo liberaremos nuestra furia sobre cada uno de ustedes. Pronto no verán más que nuestro poder devastador atacando lo que más quieren. Y no hay nada que tú, ni tu raza, ni tus dioses puedan hacer. Se han enfrentado a la furia de su pai. Aunque era un hombre escéptico y las prácticas ocultistas no llamaban particularmente su atención, Javi estaba helado. Había algo en aquella llamada, en la voz, en las palabras, algo que lo hacía creer. Recordó sus años de infancia donde enseñaban a su pai como guardián de inframundo. Los mineros solían darle ofrendas a cambio de protección. ¿Será que la actividad minera había perturbado al verdadero dios de los no vivos? ¿O solo era una broma, que por tristes casualidades le había tocado a él? Había deseado que la llamada hubiese sido recibida por cualquier otro, menos por él. Por momentos pensó que era solo una broma telefónica, o en su defecto una forma de protesta de algún movimiento ecologista. Pero estaba erizado, congelado del miedo. No sabía qué hacer ni cómo actuar. Horas más tarde su superior llamó a Javi a su oficina. Allí le dijo que era un buen chico, que le tenía noticias incómodas, pero que sabía que a pesar de todo estaría bien. ¿Sabes? Siempre me caíste bien, lo dijo mientras terminaba de imprimir una hoja. Pero por ahora ya no trabajaremos juntos. Javi ya lo suponía. A la vez, sintió un poderoso alivio. Tal vez así su pai se apiadaría de él. Si alguna vez necesitas algo, solo dímelo. ¿Sabes dónde contactarme? Javi no pronunció una sola palabra. Solo firmó la hoja de su renuncia. Se levantó y se fue. Durante el resto del día no pudo más que pensar en la llamada de su pai. Llegó a casa con claros signos de histeria. Pensó que en cualquier momento podría tener represalias del más allá. Y todo por culpa de los dueños de la Gold Pie. Esa noche,
Javi durmió junto con su gato Coto. A pesar del miedo que sentía, una voz dentro de él le decía que debía ser fuerte y aprovechar esta nueva oportunidad. Salir mañana temprano repartiendo su hoja de vida por toda la ciudad. El plan era encontrar un nuevo trabajo lo más pronto posible y olvidarse de lo que había pasado. A la mañana siguiente, Javi se levantó, se dio una ducha helada, se lavó los dientes y se vistió con su mejor camisa. Pero antes de salir, notó manchas de vómito en el corredor de la sala, junto con bolas de pelo anaranjado al lado de cada lote. Al pie de la puerta que daba hacia la calle, el cuerpo tenso de Coto, que aún tenía los ojos abiertos, con la expresión de pánico y dolor que se le había quedado grabada hasta el último instante. Su gato había perdido la vida. Después de perder prácticamente su única compañía de la vida cotidiana, Javi entró en depresión. Pasaron semanas en las que no comía, no dormía bien, ni siquiera se daba una ducha. A la primera semana, un bulto de carne comenzó a crecer bajo su cuello. Cada día de a poco se iba haciendo más grande y más pesado. Cada que cerraba los ojos, veía el rostro macabro de su pai y podía escuchar cómo le susurraba al oído la consigna de «Es por mi tierra, es por mis hermanos». Día a día el rostro y el cuerpo de Javi disminuía un poco más. Presentaba un evidente cuadro de desnutrición y el bulto bajo su cuello le pesaba tanto que si intentaba dar una larga caminata, eventualmente caía hacia adelante. Por eso caminaba con mucho cuidado, agarrado de un bastón y chocando con las paredes. Exactamente 19 días después de haber despedido a Coto, un impulso de preservación y supervivencia entró en el cuerpo debilitado de Javi. Pensó que la única manera de aferrarse a sus intenciones de sobrevivir era comunicándose con su pai y tal vez pedirle una disculpa o rogarle clemencia. Pero no conocía ningún medio posible para hacerlo. Tampoco sabía cómo hacer ningún ritual de hechicería. Así que pensó durante horas una forma de hablar con el espectro y claro, era más que evidente. Tal vez con el número de teléfono con el que había llamado a las oficinas de la Gold Pie Company. ¿O acaso el dios de los inframundos utiliza WhatsApp? Como sea, era la única forma y por descabellado que sonara, tenía que intentarlo si quería preservarse con vida. Así que como pudo se vistió e hizo la ruta hasta llegar a su antiguo lugar de trabajo. Pero lo que vio allí fue la más amarga manifestación de que el poder del inframundo había sido derramado sobre todos sin piedad ni clemencia. Sus antiguos compañeros, supervisores, directivos, todos. No había un solo empleado de la minera que no se viera enfermo, cadavérico. Se habían convertido en autómatas de actitud errante. Algunos habían perdido la dentadura. Otros tenían llagas visibles en toda la piel como leprosos. Apenas eran capaces de balbucear algunas palabras. Fue ahí cuando entendió que su pai hablaba en serio. Los había convertido en una legión de zombies. Javi logró recuperar el número de teléfono de los archivos de su antigua computadora y usó su último soplo de fuerza para marcar al más allá. Al otro lado de la llamada, solo escuchaba una risa demoníaca, enfermiza, macabra, que parecía estar gozando de la tragedia que había causado sobre todos y cada uno de los involucrados. En ese instante Javi supo que había presenciado la venganza de su pai. Esta fue la historia de hoy. Recuerden apoyar al canal dándole like al video. Si disfrutan de esta clase de historias terroríficas, no olviden suscribirse y activar la campanita. Subimos video cada semana. Coméntenos si ya conocían la historia de su pai o si alguna vez han tenido alguna experiencia paranormal. Esta comunidad les recuerda que las peores verdades son las que jamás se cuentan. Hasta la próxima.